Ahora recibimos con mucho gusto a la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita. Diputada, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida otra vez a nuestro programa. Buenos días para todos, siempre un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia le quería consultar sobre este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud Pública de Diputados, un proyecto del cual usted formó parte, el diputado por Maldonado Sebastián Cal también, que tiene que ver con esta campaña nacional de concientización y prevención del suicidio adolescente. Esto ahora pasará al plenario para su discusión. Yo tengo el proyecto de ley aquí que consta de 6 artículos y bueno, tiene datos clarísimos en la exposición de motivos. En la última década, cómo se ha disparado el tema de los suicidios adolescentes, y estamos hablando de que tenemos la tasa más alta desde el año 2010 en el año 2019. Cada 3 días un adolescente se quita la vida. Es un problema gravísimo, además de tremendamente doloroso. ¿Cómo cree usted que este proyecto puede contribuir a reducir esos índices? Bueno, justamente detectamos estas cifras que tú bien mencionabas y nos pareció alarmante y poder empezar a trabajar en el tema. El proyecto apunta directamente a lo que es una campaña nacional enfocada a adolescentes, a jóvenes, ¿verdad? Porque, como bien tú decías, cada 3 días hay un suicidio en esa población etaria y nos pareció que nos estaba llegando con la información correcta a ese público objetivo. Sabemos que los jóvenes hoy en día no consumen el mismo tipo de medios de comunicación, las mismas redes sociales que el resto de la población de las distintas edades. Entonces, enfocamos este proyecto directamente a que, bueno, sea una articulación entre distintos organismos, ministerios, para que se pueda hacer una campaña efectiva hacia los jóvenes. Entonces, en ese sentido, involucramos al Instituto Nacional de la Juventud, al área de salud mental del Ministerio de Salud Pública, a lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura y al INAU. La idea es que se desarrolle una campaña de prevención y concientización en distintos medios, ¿verdad? Distintas redes sociales, plataformas educativas, todo lo que tiene que ver con los lugares en donde están los jóvenes hoy en día. Y por qué no también que se pueda sumar algún tipo de influencer que hoy en día convengamos que los jóvenes de repente consumen más ese contenido, y por qué no usar esa herramienta en algo positivo, en algo que pueda prevenir, informar sobre este tema. El suicidio siempre ha sido un tema muy tabú, pero hoy son cada vez más los expertos que señalan que hay que hablar del tema, hay que ponerlo sobre la mesa para prevenir y de esa forma evitar estas muertes tan trágicas que se dan en nuestra sociedad. Sin duda que hay un tema cultural acá, ¿verdad? Respecto a este tema, a este aspecto de no hablar del tema del suicidio. Era como que no hablemos porque genera un efecto contagio. Los medios, una norma no escrita, que los casos que se tratara de autoeliminación directamente no se cubrían, no se divulgaban por el temor al efecto contagio, que eso ha quedado desterrado, transformado en un mito, y como usted señalaba, los expertos y muchas ONG, acá en Maldonado hay algunas también que trabajan en ese sentido, recomiendan hablar del tema, ponerlo arriba de la mesa para justamente hacer llegar a mucha gente la información que nos permita estar atentos a las señales, porque las personas por lo general siempre dan señales antes de tomar una decisión de estas con tanta crueldad. Por lo tanto, hay que hablar del tema, y por eso estaba bueno hablar con ustedes sobre este proyecto de ley que han presentado, que ahora pasa al plenario, diputada. ¿Cuál es el trámite que sigue ahora? Es correcto, el proyecto fue aprobado por unanimidad, que me gusta destacarlo, eso fue una demostración muy madura de todos los partidos políticos. El proyecto pasa a plenario, esperamos ponerlo en agenda desde la coordinación, así lo vamos a solicitar en las primeras sesiones del mes de julio. Luego, ahí tendrá media sanción el proyecto, en caso de ser afirmativa la votación, que es lo que esperamos que suceda, y pasaría a la Cámara del Senado, donde vamos a solicitar la celeridad que amerita este tipo de temas para que se pueda convertir rápidamente en una ley que se reglamente y se lleve adelante por las instituciones involucradas, como mencionaba hoy en día. Si me permitís, hay algo que me gusta aprovechar cada vez que algún medio, que te felicito por poner este tema en agenda, en el programa, me gusta también detallar la línea vida de ACE, que es el 0800-0767, es una línea de ayuda
para este tipo de situación que funciona 24 horas y es muy bueno difundirla porque está al alcance de toda la población. Sí, es fundamental, ¿no? Porque hay veces que una llamada telefónica puede de repente salvar una vida y en este caso cuando todas las vidas son importantes. Recién hablábamos por otros aspectos también de la vida con un abogado penalista y decíamos todas las vidas son importantes, sea de un hombre, de una mujer, de un abuelo, de un niño. Capaz que tienen componentes emocionales diferentes, decir, bueno, un niño que tiene la vida por delante, que pueden resultarnos agravantes de alguna manera para lo que son los sentimientos, pero en general todas las muertes son iguales, ¿verdad? Y en ese sentido, de repente, esta línea vida que usted señalaba, el 0800-0767, es una gran posibilidad de repente con una llamada a tiempo, conseguir la contención, la ayuda o una guía de cómo poder evitar este tipo de situaciones. ¿Usted cree que, como ciudadano supongo que sí, más allá de como comunicador, ¿usted cree que en el plenario, más allá de que se pueda enriquecer este proyecto con un debate, sea también aprobado por unanimidad? Bueno, es lo que esperamos, realmente las señales así lo demuestran, digo que vamos camino a eso. Así que yo creo que en los temas importantes es donde todos los legisladores debemos demostrar esa unidad que amerita esta situación, así que tenemos sí la esperanza, el objetivo de que sea aprobado por unanimidad. ¿Qué hay de las campañas de bien público, diputada? Usted en más de una ocasión ha hecho referencia a generar campañas de concientización. De hecho, aquí se crea una Comisión Nacional de Concientización y Prevención que usted mencionaba también, implica campañas en medios públicos. ¿Cómo cree que se pueden instrumentar? Digo, que realmente se concreten, que se cumplan y que le lleguen a la población. Bueno, justamente es un trabajo en esfuerzo desde los distintos organismos involucrados. En este caso puntual, más allá de la ley que avala las campañas de bien público, estamos buscando salir de lo que son los medios tradicionales de comunicación. O sea, buscar nuevos horizontes que serían, como les decía hoy, las redes sociales, que están muy al alcance. Y bueno, realmente desde allí creemos que se puede hacer un trabajo significativo, llegando al público objetivo y justamente logrando el objetivo que busca el proyecto, que es prevenir estos casos. Diputada, le quiero preguntar por otros temas, aprovechando la gentileza que tiene usted en darnos estos minutos. El tema del manejo de la pandemia, la veo a usted muy activa en redes sociales, mostrando toda la actividad parlamentaria que lleva adelante, se le ve muy cerca al ministro Salinas, permanentemente usted manifiesta el orgullo que siente de tener un ministro de Salud Pública como Daniel Salinas, más allá de que pertenezca a Cabildo Abierto, el mismo partido que usted, pero considerando de que ha hecho un manejo y está haciendo un manejo muy solvente de la pandemia. No todos son coincidentes con las miradas. De hecho, el próximo 6 de julio, Daniel Salinas irá al Parlamento junto con la ministra de Economía a dar explicaciones, por lo que entiende la oposición ha sido un gran fracaso de la política sanitaria. Ya salió el senador Penades del Partido Nacional a decir de que esto no va a tener consecuencias políticas, de que se van a responder otra vez las mismas preguntas que se han respondido en cada ocasión. ¿No es una pérdida de tiempo absolutamente inútil? Usted me va a decir que sí, claro, porque usted no convoca a la interpelación, pero su mirada como legisladora, más allá de esa afinidad que usted tenga con el ministro, ¿no cree que de repente es un momento inoportuno para esta situación? Por supuesto que sí, realmente no visualizo cuál es el rol opositor, porque realmente la oposición ha tenido muchas contradicciones desde el inicio de la pandemia, solicitando distintas cosas que, bueno, después no coinciden con las cosas que a veces votan o no votan. Entonces, yo creo que convocar a la máxima autoridad sanitaria en este momento, que sabemos que es un ministro que trabaja 24/7, eso nadie lo puede negar, ha hecho un trabajo formidable. Para mí sí es hacerle perder el tiempo a las autoridades sanitarias. No estoy de acuerdo con la interpelación, por supuesto, pero bueno, también coincido de que no va a tener ningún tipo de consecuencia porque el manejo de la pandemia desde lo que refiere al Ministerio de Salud Pública ha sido formidable. Vacunación en tiempo récord, evitamos toda una primera ola, estuvimos todo un año evitando vivir lo que se vivía en el resto del mundo. Realmente no tengo mucho más que agregar. Es un orgullo la tarea que realiza el ministro Salinas y lo diría fuera del partido que fuera, porque realmente es algo que reconoce la mayoría de la población y así se ha demostrado, ¿verdad?, con la aprobación que tiene, tanto como profesional, como ministro y como ser humano que no ha parado de demostrarlo.
A propósito de esto, anoche en el noticiero de Canal 4, en Telenoche, compartieron datos de Opción Consultores en una encuesta de opinión pública y recogieron un 62% de aprobación del gobierno en materia sanitaria. 62%. Si bien el año pasado era un poco mayor, pero la realidad era mucho más distendida, ¿verdad? Como usted señala, estábamos en una situación verde hasta por lo menos el mes de septiembre-octubre, que se empezó a complicar, pero teníamos una situación muy holgada y era más fácil de repente tener una buena imagen de la gestión en materia de pandemia, pero ahora con todo lo que ha pasado, con estos meses letales que tuvimos de abril y mayo, que fueron la gran cantidad de muertes en esos meses, capaz que puede haber una crítica mayor o una exigencia mayor. Sin embargo, esta encuesta arroja un 62% de aprobación de la población a lo que se está haciendo en materia sanitaria, evidentemente una mayoría muy importante. ¿Cree usted que esto se puede ver afectado de alguna manera por estos cabildeos y estas situaciones que se dan el juego de la democracia y válido de oficialismo y oposición? ¿Se puede socavar esto? No, yo creo realmente que no. Así como tú decís, la aceptación y aprobación que tiene el gobierno en este sentido, realmente es algo que nadie puede negar, es una realidad y bueno, me parece que más allá de cualquier esfuerzo que tenga la oposición para utilizarlo políticamente, esto no va a tener ningún tipo de consecuencia negativa para las autoridades, sino al contrario, cada vez se demuestra más el compromiso que tienen y como te decía, estar 24 horas atendiendo la situación sin dejar a nadie de lado. Usted sabe que a mí me gusta preparar las entrevistas sobre varios temas de actualidad, ver lo que hacen los legisladores, ver los proyectos que presentan. Le he preguntado en otras ocasiones por algunos pedidos de informes que usted ha presentado. Ahora quería preguntarle por una exposición escrita que hizo al Ministerio de Salud Pública solicitando la creación del Registro Único de Pacientes con Diabetes. Un tema también urticante, que afecta a mucha gente, que además de tener un tema de salud latente, también tiene enormes dificultades para acceder a ciertas políticas públicas, para acceder a la medicación, a la alimentación, etcétera. Cuéntenos un poquito de esta exposición, diputada. Bueno, justamente nos parecía algo sumamente necesario. Bien ha quedado demostrado con la pandemia, las autoridades sanitarias anteriores nunca han trabajado en el tema, o al menos no habían llegado al éxito que requería obtener ese tipo de datos y manejarlos desde el Ministerio de Salud Pública. Creemos que es momento. Como te decía, se demostró lo necesario que son tener ciertos registros. Comenzamos solicitando el de diabetes. Estuvimos reunidos con las distintas asociaciones que tratan el tema, que reúnen y convocan pacientes. Así que nos parece de suma importancia y en conversación que hemos tenido con el Ministerio de Salud Pública están totalmente dispuestos a trabajar. Bueno, no me diga que se nos interrumpió la comunicación con la diputada. Ya estábamos en la parte final de la entrevista. A ver si podemos retomar la comunicación con la legisladora, que bueno, la agarramos en medio de la tarea. Allí está de vuelta la diputada. La estamos viendo. Sí, la estamos viendo, Silvana. Sí. Excelente. Como les decía, es de suma importancia contar con estos registros y bueno, las autoridades están totalmente dispuestas a hacerlo cuanto antes y eso va a derivar en poder marcar políticas públicas sobre información oficial, que es el debe que teníamos como país. Así que creemos que es sumamente importante, en este caso puntual, para los pacientes de diabetes, que estimamos son unas 300.000 personas. Vaya si será algo importante a tener en cuenta y a ponernos a trabajar en eso. Sin duda. Diputada, la producción me pide que vaya redondeando la entrevista. Yo tenía aquí un par de cositas más. Primero, señalar de que usted es una legisladora que tiene un 100% de asistencia a el trabajo en las comisiones, que no han sido pocas las convocatorias en la comisión. Usted tiene un 100% de asistencia y un 96% de asistencia a lo que es el plenario. Guarismos muy buenos para los legisladores. Y, bueno, quería preguntarle, porque hay algo que cuando vi que usted presentó un pedido de informes es algo que nos preocupa a todos, en este caso al Ministerio de Ambiente y a la Cancillería, sobre el proyecto de construcción de una central nuclear flotante rusa en Argentina. ¿Recibió alguna respuesta? Hace 50 días que usted planteó este pedido de informe, no sé qué tiempo se manejan a nivel de los ministerios para responder al Parlamento, pero ¿tuvo alguna respuesta al respecto? Sí, hicieron la respuesta inicial desde las autoridades a quienes elevamos el pedido de informe rápidamente, tenemos que destacarlo, que de hecho muy bien y muy de forma con mucha celeridad.
ellos están recurriendo a juntar la información, a hacer las consultas internacionales correspondientes para poder ahondar más en el tema, pero sin duda que es una preocupación ambiental que, bueno, nos tendría que involucrar a todos. Sí, acá miramos de reojo, ¿no? Porque una central nuclear indudablemente puede tener afectación. Ya sabemos que Uruguay a nivel de Cancillería ya pidió explicaciones a su par argentino, pero bueno, cuando leí ayer en su ficha parlamentaria que había cursado pedido de informe, digo, es una buena pregunta para la diputada, a ver si ya le respondieron, habida cuenta de que pasó un mes y pico, ¿no? De este pedido de informes. Y después lo otro, el tema de la pirotecnia cero. Usted está involucrada en esta red Pirotecnia Cero UI, que bueno, se creó en diciembre del año pasado. Es un problema del que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Cuando llega las cercanías del 24 de diciembre, ahí ponemos el tema de la pirotecnia arriba de la mesa y el 4 o 5 de enero se deja de hablar del tema hasta fin de año. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se ha avanzado algo? ¿Se puede pensar en una ley que limite o regule este tema del uso de pirotecnia, por lo menos sonora? Bueno, justamente continuamos el tratamiento, es una comisión integrada de defensa y salud, debido a que todo lo que tiene que ver con la pirotecnia en nuestro país es potestad del Servicio de Material y Armamento, lo que son las habilitaciones, etcétera. Entonces, seguimos con el tratamiento, eso es muy bueno, no queremos que quede en hablar del tema en el mes de diciembre, eso es lo que ha pasado siempre, y bueno, esta vez está el compromiso para tratar el tema, evaluarlo y llegar a una conclusión de los proyectos presentados antes de ese periodo, ¿verdad? Hemos convocado a muchas autoridades y por ahora las autoridades que tienen que ver con la salud han sido totalmente beneficiadas el proyecto en el sentido que lo apoyan y lo ven necesario. Así que bueno, con ese respaldo el proyecto sigue adelante y realmente queremos ser un país ejemplar en este tema y que bueno, que podamos lograr al menos en una primera etapa prohibir la pirotecnia sonora que tanto daño ocasiona. Tal cual. Diputada Silvana Pérez Bonavita, le agradezco una vez más por su gentileza, por habernos atendido en medio de su nutrida agenda para conversar con nuestros televidentes. Siempre es un placer acompañarlos y bueno, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por divulgar estos temas tan importantes para todos. Un placer para nosotros. Que tenga un buen día y hasta pronto.